miedo ante situaciones normales en la vida escolar, que tiene un vocabulario de juegos relacionados con el tema sexual poco apropiado para su edad, que sufre el síndrome de fin de semana, es decir, nervios durante el fin de semana y pérdida de lo que han aprendido al volver el lunes al colegio, que presentan dificultades en el colegio, que se niegan a volver a su casa y manifiestan miedo de ser agredidos por sus padres, que practican la mendicidad, presentan absentismo escolar, que son rechazados por los progenitores, que plantean autoagresiones o que se quedan mucho tiempo en casa solos. En ningún momento aparece por aquí niños que vivan en una familia de padres del mismo sexo. En cuanto a las situaciones no ya personales del niño, sino de los progenitores, que hay que nos puede indicar que esos niños pueden estar en situación de riesgo social. Historias de maltrato, es decir, progenitores que han sufrido maltrato, falta de afecto, desestructuración familiar, cuando eran pequeños, que han sido víctimas de privaciones. Eso puede acabar que se repita ese mismo tipo de modelo familiar. Tampoco aparece por ahí, y estos son datos sacados de estudios sobre riesgo social de los niños. Tampoco aparece por ahí por ningún lado padres homosexuales. Familias formadas por un solo adulto, con, además, la familia monoparental, en principio, por sí no constituye una cosa de riesgo social, pero sí que tengan dificultades familiares importantes o dificultades por el trabajo que tienen, familias que tienen algún hijo institucionalizado en algún equipamiento residencial de los servicios sociales, familias con vivienda insuficiente, en situación de hacinamiento o déficit espacial, con falta de vivienda o hogar inestable, familias residentes en vivienda insalubre, altamente deficientes, familias que no satisfacen las necesidades básicas de su hijo, la ausencia de padres, los niños que no tienen padres, que han perdido a sus padres, familias monoparentales, falta de autocontrol, hospitalización, institucionalizaciones o encarcelamiento repetitivo, familias que solicitan que niños sean separados del hogar. ¿Sí o no? Ya me pasa uno. Bueno, el anterior hacía referencia a las situaciones, habíamos hablado de los progenitores, las situaciones de la familia extensa de riesgo social de los menores. Son niños con algún miembro que presenta alguna drogodependencia, al fin y al cabo es lo mismo que casi que hemos oído de los padres, pero extendido al resto de la familia, ¿no? De la familia de los progenitores, con algún miembro encarcelado, familias numerosas con dificultades económicas importantes, familias formadas exclusivamente por adultos de edad avanzada con dificultades económicas importantes, con acumulación de diferentes dificultades personales de diferentes miembros de la familia, hospitalizaciones, institucionalizaciones, encarcelamientos repetitivos y retornos posteriores. Niños bajo responsabilidad de adultos especialmente incapacitados para mantener una relación educativa adecuada para la edad y las circunstancias del niño, con situaciones de aislamiento, con algún hijo con expediente abierto en la Dirección General de Medidas Penales Alternativas de Justicia Juvenil o Dirección General de la Atención Menor, o formadas por adultos que tienen conflictos internos violentos. Y por último, situaciones del medio social, de riesgo social de los menores. Un entorno social que ofrece abundancia de imágenes identificadoras no deseables, falta de red de apoyo social, falta de servicios para el tiempo libre de los niños, un medio carente de servicios escolares suficientes o muy deficientes, un medio carente de servicios escolares suficientes para la primera infancia o muy deficiente, incluyendo una falta de escuela de educación infantil antes de secundaria o de educación infantil, presencia de grupos de adolescentes ociosos por la calle, no las electivas, un entorno social predispuesto a rechazar al chico por sus características, por prejuicios étnicos, por intolerancia, actitudes de elusión, representativas, enfermedades. Es decir, como veis, en ningún lugar, ni siquiera en este medio social, nos dice que porque un niño viva cerca de la plaza de Chueca, esté en una situación de riesgo social. Ni siquiera en el medio social aparece por ningún lado el tema de la orientación sexual. Si no es contraria a la Declaración de los Derechos Humanos, no hay nada
Declaración de los Derechos Humanos que sea contrario a este tipo de uniones. Si no hay nada en la Convención de los Derechos del Niño que nos diga que este tipo de uniones puedan perjudicar niños, si no hay datos objetivos que nos indiquen que un niño que viva en una familia de este tipo esté en una situación de riesgo social, vaya a ser perjudicial para él, no parece lógico que lo prohibamos. Si leemos esos estudios sobre las características de familias multiproblemáticas y sobre todo si atendemos a la experiencia vivida en un centro de enseñanza, podemos decir que el perfil del niño que está en una situación de riesgo social, resumiendo en exceso, pero bueno, se nos reduce a estos puntos. El que pertenece a familias pobres, de recursos muy limitados y con un nivel sociocultural muy bajo. El que pertenece a familias inmigrantes débilmente integradas. El perteneciente a familias con progenitores en la cárcel que viven al margen de la ley. El perteneciente a familias que viven en asentamientos precarios. El perteneciente a familias de etnias que tradicionalmente han vivido al par de la sociedad más generalizada. O el perteneciente a familias desestructuradas. Sobre todo en aquellos casos en que después de una separación no plenamente aceptada se utiliza además los hijos como arma arrojadiza en las peleas conyugales o de los cónyuges. Es decir, esas son las causas que perjudicarían, esas son las situaciones que perjudicarían aparentemente al niño. Luego, si puesto a prohibir, pues posiblemente tendríamos que prohibir el matrimonio, la maternidad a las familias pobres, a los inmigrantes, a los drogodependientes, a las prostitutas, a los mafiosos, a los delincuentes, a los presos, a los discapacitados, a los enfermos mentales, a los gitanos, a los padres separados, a los chabulistas, a los racistas y a los xenófobos, por supuesto, también, a los intolerantes, a todo eso. Porque ahí a lo mejor sí hemos encontrado referencias a algunos de estos grupos en el caso del riesgo social. También, por supuesto, a los homosexuales, aunque no lo hayamos encontrado, porque parece que eso sí lo tenemos que prohibir. Hombre, parece que más que prohibir, lo lógico sería aquello que no es contrario a la lógica. A lo mejor sí es contrario a una determinada moral, pero que no es contrario a la lógica, que no es contrario a las leyes más básicas. Más que prohibirlo, que tendríamos que luchar para que eso no trajera como consecuencia, el hecho de que existiera este tipo de familias, no trajera como consecuencia casos de intolerancia, casos de acoso, al fin y al cabo, casos de discriminación. Porque al fin y al cabo, bueno, es la última imagen, la misma que la primera, solamente con una familia de padres homosexuales. Al fin y al cabo, sean heterosexuales, sean homosexuales los padres, la familia, eso es un grupo de personas en las que hay una generación posterior, los hijos, que tiene que construir su propia vida y que tenemos que dejarla que construya su propia vida sin inmiscuirnos, ni padres, ni nadie, sin intentar construir su pensamiento, porque el pensamiento personal, los valores personales son, al fin y al cabo, algo que nos pertenece a cada uno de nosotros y que nadie en nuestra propia familia tiene que manipular. Tenemos que construir nosotros a partir de nuestra vivencia. Pero como veis, desde que es lo que me interesaba a mí, desde un enfoque de derechos humanos, parece que estas nuevas o antiguas formas de familia, centrándonos sobre todo, porque parece que el tema que nos ocupa, las de padres del mismo sexo, no tienen nada que sea contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni a ningún derecho humano.